Mateo 5:20 dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí Jesús nos da a entender que Él conocía a los hombres y Él sabía que tanto los fariseos y los escribas, aun y cuando tenían una apariencia de piedad, aun y cuando eran bien hipócritas y estaban bien engañados, pues ciertamente en ellos había cierto grado de justicia. ¿Estaremos de acuerdo? Ellos practicaban cierta justicia. Obviamente esta era externa y esta era nada más para ganarse el favor de la gente, pero finalmente ellos tenían una forma de manifestarse justamente. Bueno, pues Jesús nos dice que si esa justicia, que si nuestra justicia, tu justicia y mi justicia no es mayor que la de ellos, no vamos a entrar al cielo. No vamos a entrar. No calificaríamos para eso. Por eso Dios, Jesús, fue tan claro al decirnos que era necesario que si hemos de actuar justamente, pues que sea mayor que la justicia con la que ellos actuaban. Por eso la importancia de que entendamos y de que alineemos nuestras vidas a lo que Jesús nos ha estado hablando desde que comenzamos esta serie de enseñanzas. Él no quiere que así como los fariseos y escribas se manifestaban externamente, Él no quiere que nosotros actuemos igual. Él quiere que seamos transparentes, Él quiere que no solamente cumplamos sus mandamientos solamente porque Él nos ponga la palomita o solamente para que a los demás les demos una cara de ser cristianos. No, Él quiere que de nuestro corazón, de nuestro interior, brote esa justicia. Porque muchas de las veces estaremos de acuerdo en que quieres obedecer la ley de Dios, quieres obedecer sus mandamientos, pero por temor a un castigo, por temor a no irte al infierno. Pero es muy diferente que tú obedezcas esa ley de Dios porque lo amas, porque del fondo de tu corazón brota ese deseo de amarle, de servirle. Amén. Él no quiere eso, sino que Él quiere que nuestro corazón, nuestra vida y nuestro ser sean conformados a su manera de ser. ¿Qué se requiere para que podamos actuar así? Pues se requiere de un corazón limpio, un corazón puro, un corazón transparente. Y yo te pregunto, ¿tú puedes limpiar tu corazón? ¿Tú puedes limpiarlo por ti mismo? No, se requiere de la obra poderosa del Espíritu Santo para que tu vida cambie. Pero ¿cómo va a cambiar tu vida si no admites todo lo que hemos estado estudiando? ¿Cómo va a cambiar tu vida si, como leíamos desde un principio, no eres humilde de espíritu? ¿Cómo va a cambiar Dios tu corazón? ¿Cómo va a transformar Dios tu corazón y cómo va a restaurar tal vez tu cristianismo que está caído si no eres humilde, si no eres sencillo y si no acudes a Él y le pides ayuda? Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que seamos humildes, que seamos sencillos. Ahora, ¿a qué se refiere con que nuestra justicia sea mayor? Veamos algunos puntos que ya habíamos leído en domingos pasados. Dice en Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y el 22 empieza diciendo Jesús, pero yo os digo. Después viene en Mateo 5:27 que dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero enseguida Jesús les dice, pero yo os digo. Después, en el pasaje que estamos leyendo, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y enseguida Jesús dice, pero yo os digo. Y en todos ellos, en todos esos pasajes, Jesús les hacía notar la justicia y la obediencia externa de la que ya te venía hablando. Y esa justicia ellos la manifestaban así, y con la cual ellos se sentían que estaban agradando a Dios. Pero cuando Él decía, pero yo os digo, les quería llevar al punto de que esa justicia mayor debe brotar o debe ser el fruto de un interior limpio, de un corazón lavado,
y de un corazón transformado por Dios. ¿Qué veía Jesús en estas personas? Pues veía que eran personas que estaban lavados por fuera, que solamente tenían una apariencia exterior, pero eso tú bien sabes, y nosotros hoy lo sabemos, que ese tipo de cosas a Dios no le agradan. A los hombres los podrás engañar, en tu familia les podrás decir que eres cristiano, pero si tú no tienes esta manifestación de justicia, de obediencia a Dios, a través de un corazón limpio, puro, santo, déjame decirte que eso es religión. Y lo que Dios quiere es que nosotros seamos diferentes y que le manifestemos al ser humano, a los que están allá afuera, les manifestemos lo que realmente significa ser cristiano. Amén. Ya lo decíamos, sin esa justicia no se puede ir al cielo y tampoco se puede cumplir lo que hoy veremos. Vamos a leer Mateo 5, versículo 43. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nos pasamos al 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En este caso, o en estos versículos que estamos leyendo, nos damos cuenta que también Jesús, en lo relativo al mandamiento antiguo de amar a nuestro prójimo, también él estaba viendo y se estaba dando cuenta que ese amor que ellos manifestaban también era una forma solamente. Y ese amor que ellos manifestaban era un amor parcial. ¿Por qué? Porque aquí dice que ellos solamente amaban a los que los amaban. Aquí dice que solamente saludaban al que los saludaba. Entonces, Él les estaba diciendo, quiero decirte que tu amor, así como lo practicas, así como lo estás haciendo, ese amor no sirve. Ese amor no te está llevando a actuar como yo actué. Ese amor no te está llevando a ser un verdadero cristiano. En ese tiempo, como te decía, lo cumplían de manera parcial. Amaban al que les era sencillo amar, pero aborrecían a aquel o aquella que por alguna cuestión no les era sencillo amar. Yo te pregunto, ¿el día de hoy pasará lo mismo? El día de hoy habrá personas a las cuales la gente pueda amar de manera sencilla, que le brote natural. Claro que sí. Ahí vemos a un papá que ama a sus hijos, ¿no? Vemos a unos hijos que aman a sus padres. Pero ¿por qué Jesús les reclamaba esto? Pues porque ese tipo de amor o esa forma de amar es sencillo. Pues estás amando al que te ama. Amas a aquel del cual esperas recibir algo, pues qué sencillo, ¿verdad? Pero Jesús les estaba diciendo, ¿por qué no amas a aquel que te cuesta trabajo amar? Y en ese tiempo pues estaban los escribas, los cuales eran muy odiados por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que cobraban los impuestos. Y por esa razón, por sus extorsiones y por la mala manera de vivir que tenían, pues eran muy odiados. ¿Pero qué crees? ¿Qué les vino a decir Jesús? Pues aún a ellos los debes amar. Porque si no los amas, como ya lo veíamos en un principio, no vas a entrar al cielo. Aún y con que te esfuerces, aún y con que hagas todo lo que digas, no vas a entrar si no los amas. También tenemos el ejemplo del buen samaritano. Veíamos a la persona que está ahí tirada en el camino. Pasaron varias personas que eran del pueblo de Dios. ¿Y qué hicieron? Nada, lo dejaron ahí tirado. ¿Le manifestaron amor? No. ¿Jesús sabía eso? Claro que lo sabía y por eso les reclamó, por eso les hablaba así de fuerte. Por eso te pregunto, ¿el día de hoy pasará igual? ¿Te pasará a ti lo mismo? Habrá personas a las cuales tú dirás, ¿yo amar a esa persona? No, hombre, con todo lo que me ha hecho y con todo lo que me ha dicho, ¿amarla? Jamás. Pues déjame decirte que si tú estás así, realmente estás muy lejos de Dios. Muy, muy lejos de Dios. Entonces, cuando Jesús les habla y les dice, amarás a tu prójimo, bendecirás a los que te maldicen,
Entonces ellos pudieron haber pensado, caray, entonces ¿qué debo hacer con aquel o con aquella que me ha hecho daño, que me ha fallado, que me cae mal? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué era lo que debía hacer, amada persona? Amarlo. Amarlo. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo que era necesario amarlos, bendecirlos, hacerles el bien, orar por ellos. El mandamiento que estamos leyendo aquí, amarás a tu prójimo, es un mandamiento claro. Es un mandamiento del cual no requiere ninguna explicación. ¿O sí? Ama a tu prójimo. ¿Qué otra explicación queremos? ¿O cómo lo podemos desmenuzar para que nos quede claro? Ama a tu prójimo. ¿Cómo se te ocurre que le podríamos hacer? No hay. Simplemente Jesús dijo, ama a tu prójimo. Y no requiere de ninguna explicación. Simplemente ámalos. En este tiempo, pues Jesús ve lo mismo. Y yo te pregunto, ¿esta clase de amor que solamente es parcial, lo verá en ti? También verá que a ti te es difícil amar a tu jefe, a tus maestros. Y no vayamos tan lejos. ¿Te costará trabajo amar a tus padres? ¿Te costará trabajo amar a tus hijos? Si esto es así, pues gracias a Dios que estamos hoy aquí, para que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Supongamos que alguien te hizo mucho daño, te mintió, te robó, te golpeó. ¿Lo amarías? ¿Podrías ir delante de él, pararte delante de él y decirle, ¿sabes qué? Sí, me ofendiste, me hiciste mucho daño, pero ¿sabes qué? Te amo. ¿Sabes qué? Te amo. ¿Lo podrías hacer? Pero es que me robó, yo tenía un negocio, yo tenía mucho dinero y nada más llegó y se llevó todo. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo puedo amar a alguien que me ha dañado de esa forma? Pues déjame decirte, tú hiciste cosas peores y Jesús te amó. Entonces, ¿cómo no amar a la otra persona? ¿Cómo no amarlo? ¿Quieres obedecer a Jesús? ¿Quieres estar algún día en el cielo? Pues obedece lo que hoy te dice Él. Ama a tu prójimo. Eso es lo que Él nos dice. ¿Habrá dado Jesús ejemplo de esto? ¿Habrá Él amado a sus enemigos? Y no solamente hablemos de aquellos que le estaban poniendo los clavos, no solamente hablemos de aquellos que le pusieron la corona de espinas, no solamente hablemos de aquellos que le latigaban la espalda. ¿Tú crees que en ese momento Jesús no pudo haber dicho, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, padre? Ya no puedo. Él lo pudo haber hecho, ¿o no? Sin embargo, ¿él qué hizo? Él amó a ellos. Y él estando siendo clavado, él les decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y te digo, no solamente es pensar en ellos que estaban haciendo ese martirio para con nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en ti, pensemos en mí, que tanto daño le hicimos. ¿Cuántos años te esperó para que te convirtieras? ¿Cuántos meses, cuántos años te estuvo siendo paciente de que calentaras una silla? Mucho tiempo, ¿no? Pero tú decías, no, pero son detalles, son pecaditos. Pero no eran pecaditos. Y Jesús aún así te perdonó. Jesús aún así te amó. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Pues que amemos como Él nos amó, simple y sencillamente. Y pues ahora, ¿qué decir de ti que todavía le piensas para entregarte a Dios? Como te decía, estás lejos, pero muy lejos. Tú que todavía tienes como más importante el mundo y las cosas que te ofrece. Y que a Jesús lo desprecias domingo a domingo. Y que tú a Jesús lo dejas con la mano extendida. Y que aun cuando ha habido momentos en los que tal vez, no digamos que te hinques, no digamos que llores, pero ha habido momentos en los que puedas expresar, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Pero no lo has hecho por tu falta de humildad, por tu falta de pobreza de espíritu. Pero ¿sabes qué? Aún y con eso, Jesús te ama. Jesús te ama y está siendo paciente. ¿Para qué? Pues no sea que te vaya a agarrar el día de tu muerte
y en ese momento quieras arreglar las cosas, ¿y sabes qué? Ya no se va a poder. Ya no va a haber tiempo. De este mismo capítulo vamos a leer el versículo 46 y 47. Dice así la palabra de Dios: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí lo que Jesús le hacía ver a las personas era que pues es muy sencillo amar al que te ama, es muy sencillo saludar al que te saluda. En pocas palabras, es fácil amar a aquellos de quienes se reciben cosas o de quienes esperas recibirlas, la cual nos habla sinceramente de un corazón egoísta, de un corazón perverso, de un corazón muy apartado de parte de Dios. Tú eres de aquellos que solamente aman a los que te aman. Tú eres de aquellos que solamente saludan a los que te saludan. Sería importante que conforme avance el estudio podamos ir viendo estas cosas, podamos ir analizándonos a nosotros mismos. Y no solamente tú que no has entregado tu vida a Jesús, también te hablo a ti, amada iglesia de Dios. Es importante que nos analicemos. Ejemplos de alguien que puede amar al que ama: pues el papá que paga la colegiatura, la esposa que hace la comida, la hija que ayuda en casa. El papá que le paga la colegiatura, ¿sus hijos lo amarán por eso? Pues claro que sí, ¿no? Pues mi papá me paga la colegiatura, pues cuánto te amo, papi, cuánto te amo, mamá, que tú me haces la comida, cuánto te amo porque me preparas mi lonche para irme a la escuela. Pues ahí no es difícil. ¿O será difícil amar a alguien que te hace todas esas cosas? Pues claro que no. Por eso Jesús dice que es sencillo amar a los que amas, pero es difícil amar a aquellos que te hacen un daño. Algo también que debemos entender, que el centro de este pasaje es el amor. Pero el amor verdadero no lo pueden tener todos, mas una vez teniéndolo, este debe ser el distintivo de aquel que se proclama cristiano o cristiana. En otras palabras, sin esta clase de amor, ni tú ni yo podemos ser cristianos. No podemos ser cristianos si no tenemos esta clase de amor. ¿Por qué las personas en el tiempo de Jesús y en nuestros días no pueden amar a sus enemigos? Por la única y sencilla razón de que no han conocido a Dios. Primera de Juan 4:8, por favor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Esa es la razón por la cual las personas no pueden amar. No han conocido a Dios. Esta es la razón por la cual también es difícil amar a aquellos que resultan ser personas difíciles para nosotros. Ya te lo decía, en el trabajo te puedes topar con personas muy difíciles. En la calle te puedes topar con personas muy difíciles, a las cuales no es sencillo amarles, pero Dios nos pide que a ellos también les amemos. Hay personas que pueden decir: pero es que si conocieras mi situación, si supieras lo difícil que es amar a esa persona que me hace la vida de cuadritos, a esa persona que cuando le hago un bien, me lo paga de mala manera. No, es que tú no sabes. No, es que tú no te imaginas lo difícil que es para mí amar a mi patrón, que me pide muchas cosas, que cuando las hago después me regaña. No sabes qué difícil es. Y yo te pregunto, ¿Jesús sabrá eso? Sí. Y ya lo veíamos en estudios pasados. Bueno, tú todas esas cosas encomiéndalas al que puede juzgar de manera justa. ¿A ti qué te corresponde? Amarlo. Eso es lo que te corresponde, es lo que nos corresponde. Debe quedarnos claro que el amor del que nos habla este pasaje y del amor el cual Jesús quiere que tengamos
No es un simple sentimiento el que tú debes tener para poder amar a alguien que te resulta difícil amar. En otros estudios ya se ha hablado que la Biblia habla de 3 tipos de amor o 3 clases de amor: el amor filios, el amor eros y el amor ágape. Pero la clase de amor que Jesús nos está pidiendo practicar y llevar a cabo con aquellos que nos son difíciles es precisamente el amor ágape, el amor que surge de una decisión, de una determinación de amarte, aun y cuando me resulte difícil. ¿Me es difícil amar a mi jefe? Pues aun y con eso lo voy a amar. ¿Me es difícil amar a mis compañeros del trabajo? Pues aun y con eso los voy a amar. ¿Me es difícil amar a quienes están en mi casa? ¿Me es difícil amar a mi mamá cristiana, a mi papá cristiano? Pues aun y con eso tú lo debes amar. Pero si no conoces a Dios, pues ¿cómo vas a tener esta clase de amor? ¿Tú estarías dispuesto a tomar una decisión de amar aun y cuando te digan de cosas en tu casa? Es difícil, ¿verdad? Pero Jesús así es lo que nos pide. Jesús nos amó y yo te pregunto, ¿habrás sentido muy bonito que le destrozaran la espalda por tus traiciones? ¿Habrás sentido muy bonito que le clavaran esa corona de espinas por tus malos pensamientos? ¿Habrás sentido muy bonito que le clavaran las manos por tus manoseos, por tus robos, cuando golpeabas al indefenso? ¿Habrás sentido bonito él? ¿Habrás sentido bonito cuando le clavaban los pies, esos pies con los cuales tú corrías al mal? ¿Habrás sentido bonito? Claro que no sintió bonito, pero aún y con eso Él te amó. Aún y con eso Él fue capaz de tener esa clase de amor del cual habla la palabra ágape, que una determinación que hay en nuestro corazón de decir, yo te voy a amar. ¿Le habrá sido fácil a Jesús? No le fue fácil. Sin embargo, Él lo decidió. Él decidió amar a un vil pecador como tú y como yo. No sintió bonito, pero cuando Él decidió amarnos, todo eso lo soportó por ti y por mí. El amor del que habla este pasaje nada que ver con el concepto que se vierte en el mundo. Para nada, eso es un solo sentimiento y que brota de un corazón egoísta. Ay, yo amo a mi novia porque ella me ama, porque me escucha, porque me dice cosas bonitas. Ese es un amor egoísta. Ese es un amor que demuestra que solamente tú quieres sentirte amado, que solamente tú quieres que te hablen bonito, pero tú amas igual. Tú puedes decir, ella me ama porque yo la sirvo, porque yo la amo. No, tú estás diciendo, fíjate cómo incluso hasta en la forma en la que se expresan se puede ver ese egoísmo. Yo la amo porque me ama, yo la amo porque me escucha, yo la amo porque me hace sentir bonito. ¿No es egoísmo ese? Ese no es el amor del cual está hablando a Jesús. Él está hablando de un amor sacrificial, de un amor que va más allá de decir, te amo. Es un amor que está dispuesto a sufrir lo que sea con tal de demostrar ese verdadero amor. En este punto del estudio, yo creo que vale la pena reflexionar algo. Si tú no amas a tus enemigos es porque no has conocido a Dios, ya lo vimos. Por lo tanto, para que puedas amar y ver realmente que esto es posible en tu vida, necesitas conocer a Dios, necesitas entregarte a Él. Mientras, lo único que podrás experimentar son emociones, un sentimiento bonito, cariño, afecto, pero amor que nace de decisiones no lo tendrás. Ahora me dirijo a ti, pueblo de Dios. Entendemos que el amor es precisamente el distintivo del verdadero cristiano, pero entonces, si tú has permitido en tu corazón el no amar a alguien, cercano o no, y te cuesta mucho trabajo hacerlo por lo complicado que te pudiera estar siendo, revisa tu andar, considera tus caminos, porque una de dos, o andas en tibieza, o ya de plano estás en una apostasía de corazón. Qué importante es que analicemos esto, porque podríamos pensar que este pasaje se refiere solamente a aquellos que no han conocido a Dios, que solamente le cuesta trabajo amar a aquellos que no son cristianos. Pero es importante considerar
que cuando a un verdadero cristiano ya esto le empieza a costar trabajo, es porque algo ya no anda bien en el corazón. Por eso quise tomar este punto y lanzar este pensamiento, esta reflexión a aquellos que fuimos comprados con la sangre del Cordero, a aquellos que nos decimos cristianos y a aquellos que decimos que alguna vez Jesús nos limpió con su sangre. ¿Te cuesta trabajo amar? ¿Te cuesta trabajo amar aún a tu hermano de la iglesia? Revisa tu andar. ¿Te cuesta trabajo amar a tus hermanos que llegan a un lugar determinado y quieren servirte, quieren amarte? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te cuesta trabajo amar a aquel hermano que por ese amor que te tiene te quiere ayudar, te quiere dar un buen consejo, te quiere decir cómo puedes corregir alguna situación? ¿Te cuesta trabajo amarlo? Es importante que revisemos nuestro andar. Es importante que consideremos nuestro camino, porque si no, como te decía, o estás en tibieza o ya tu corazón está en una franca apostasía. Es importante mencionar que el amor en la iglesia primitiva era muy notorio y que a causa de eso los romanos se admiraban de ellos y muchos se convirtieron al cristianismo por ver el amor de estos cristianos. En ese tiempo, pues era, como ya lo leímos, como ya lo escuchamos, era el distintivo de la verdadera iglesia o de la iglesia primitiva. Ellos veían cómo se amaban. Escuché el testimonio de un emperador de ese tiempo que él decía que él se daba cuenta que en ese tiempo entre los cristianos no había necesidad, entre los cristianos no había ninguno que anduviera en la calle pidiendo limosna, entre los cristianos siempre estaban suplidas sus necesidades. Y este emperador veía que los cristianos tenían algo, que los cristianos se movían de una manera particular y actuaban de una forma particular. Yo te pregunto, ¿qué era eso que los hacía actuar así? El amor, el cual incluso los llevaba a sufrir una muerte horrible. ¿Tú crees que sentían muy bonito de cuando les decían, sabes qué? Si no te retractas de ese amor que sientes por Jesús, si no declaras que el rey o que el rey es César, te vamos a echar a los leones. ¿Tú crees que era bonito para ellos? No, pero sin embargo ellos decían, adelante, mi Señor pasó de cosas más difíciles, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y sobre todo ellos vivían en un tiempo en el que confesar a Jesús era realmente la muerte. Hoy día vemos cómo las religiones dicen que si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor, ya eres salvo. Y es bien fácil que te pares en la plaza de aquí mismo de la ciudad, es bien fácil que te pares aquí afuera en la calle y digas que Jesús es el Señor. Yo me pregunto, ¿estarías dispuesto a haber hecho eso en aquel tiempo? ¿Estarías dispuesto hoy día a pararte en una Rumania, en una Rusia, en una China, donde te paras y te va a costar la vida? ¿Lo harías? Pues ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque amaban a su Señor, porque amaban a aquel que los amó tanto que estuvo dispuesto a morir de una forma cruel, solamente para que aquellos no murieran por sus pecados. Esa es la clase de amor. Y yo te pregunto, esa clase de amor que se veían en la iglesia primitiva, ¿se verá el día de hoy? Sí se verá. Si nos salimos a la calle podremos encontrar testimonios de personas que puedan decir, no, pues la verdad yo sí veo que entre los cristianos hay mucho amor. ¿Sí se podrá ver eso? Pues yo espero que sí, ¿no? Yo te pregunto algo también, ¿tendrá enemigos un verdadero cristiano? ¿Sí los tendrá? Mateo 10, vamos a leer del 34 al 36. Vamos a ver si es cierto que realmente los cristianos tienen enemigos. Dice así, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué significa la espada? Guerra, lucha, muerte. Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, ¿tiene enemigos el verdadero cristiano? Sí, ¿y qué crees? En el primer lugar donde los tiene es en su casa.
Por eso muchos no se convierten, por eso muchos no se quieren entregar a Jesús. O sea que si me entrego voy a tener problemas con mi papi, con mi mami. O sea que si me entrego voy a tener problemas con mis hermanitos. Sí, vas a tener problemas con ellos. Tal vez hasta te corran de la casa. Y es difícil. ¿Estos enemigos en casa son difíciles? Muy difíciles. Al día de hoy yo te puedo decir que sigue siendo difícil. ¿Tendrá otros enemigos el cristiano? Claro que sí. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús estarán gozosos toda la vida. Se la pasarán bien light. Andarán bien a gusto, bailando, danzando toda la vida. ¿Así dice? No, aquí dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. El cristiano entonces sí tiene enemigos, pero ¿qué crees? No a causa de sí mismo. No a causa de sí misma. El cristiano o la cristiana tendrán enemigos, sino a causa de ¿qué? El pasaje lo dice, de querer vivir piadosamente en Cristo Jesús. Por esa causa mucha gente tiene persecución y por esa causa muchos tienen enemigos. Qué contradictorio es, ¿verdad? Que alguien que quiere vivir piadosamente, que alguien que quiere solamente amar y ayudar a los demás, qué contradictorio es que alguien que quiere vivir así tenga enemigos. Pero bueno, así es. Primera de Pedro 2:18. Vamos a ver que también en otros lugares el cristiano tiene enemigos. Y más en un mundo o en una sociedad con tanta avaricia, con tanto amor al dinero. ¿Es posible eso? Dice así Primera de Pedro 2:18. Criados, refiriéndose en este momento o en estos días a empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos o a vuestros patrones, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces alguien podrá decir, caray, entonces no solamente debo amar a mis enemigos que van a estar en mi casa, no solamente voy a tener enemigos cuando yo quiera hacer el bien a los demás, sino que también en mi trabajo voy a tener enemigos. Claro. ¿Hay patrones difíciles? Sí, ¿verdad? Incluso en el trabajo el cristianismo tiene enemigos, compañeros que le hagan su jornada complicada. ¿Te ha tocado eso? Quienes no conocen de Dios se ponen al tú por tú con los patrones, con los jefes inmediatos. ¿Sí pasa eso? Necesito que hagas esto así. ¿Y por qué yo? Oye, te estás equivocando en esto. ¿Y tú qué sabes si yo soy el que estoy en esta maquinita? Si yo soy el que le muevo, además, ¿tú qué sabes? Tú vete, súbete a tu escritorio. ¿Se ponen así la gente o no? ¿Y el cristiano se debe de poner así? No. Pero que te estoy diciendo que estás mal. ¿Qué debe hacer el cristiano? Está bien. Ya cuando se calme, pues entonces vas y expones, ¿no? Oiga, patrón, ¿sabe qué? Es que yo lo hice así, porque pensé que era mejor de esta manera. Pero no te pones al brinco, como luego decimos. Sin embargo, alguien que no conoce a Dios, ese sí explota, ese sí se pone casi a los golpes con el patrón. Pero que Dios te pide que te sujetes a ellos. Con los compañeros se pasan situaciones complicadas por no unirse a ellos en sus maquinaciones o en sus maldades, por no querer participar de sus malos procederes. Y esto invariablemente te traerá situaciones incómodas, situaciones no agradables, pero que por amor a su Señor y a nuestro Señor decidimos pasar el trago amargo y además decide amar a sus compañeros. A modo de testimonio te comparto que hace mucho tiempo, allá en la ciudad de donde yo soy, tuve un trabajo en el cual yo llegué y mi patrón me cuestionó. El que iba a ser mi patrón me hizo varios cuestionamientos y uno de ellos era de que si yo usaba mentir. Para la gloria de Dios ya era yo cristiano y le dije, no, yo no miento. Pues qué bueno, busco ese tipo de personas.
Y en ese momento lo que él hace es que me da un bloque con vales de gasolina, para surtir gasolina. Y me da una relación y me dice, mira, al gerente de ventas a la semana le vas a dar uno de X cantidad. Al vendedor en la moto le vas a dar uno de tal cantidad por semana. Y al que va y reparte le vas a dar 2 o 3 según se requiera, pero solamente eso. Y me vas a llevar una relación, tal día, número de folio, qué unidad, a quién le diste el vale y cuánto le pusieron. ¿Tú crees que eso me puso a mí en aprietos? Pues claro que sí. Llegaban y, oye, un valecito, ¿no? ¿Cómo 100 pesos? Ponle de perdiz 300. El otro que estaba nos daba más gasolina. ¿Y tú me vas a dar nomás esto? Y así fue. Y a causa de todo eso, yo me llevé muchas cosas en el trabajo. Hablaban de mí. Y ese tipo de situaciones se viven en los trabajos. Cuando un compañero te dice, no seas malo, fírmame este papel, ¿no? ¿Y qué dice? No, pues aquí dice tal o cual cosa. Oye, pero eso es mentira. ¿No lo firmas? No, no lo firmo. ¿De veras no lo firmas? No, córtala. Se acabó nuestra amistad. Pues ni hablar. Se acabó la amistad. ¿Sí pasa eso? Pues claro que pasa. Llegan los patrones, fírmame este papel. ¿Y qué dice, jefe? No, pues dice que hace un año tú recibiste estas prestaciones, recibiste un cheque por tal cantidad y si no lo firmas te vas. Primera de Pedro 2, 19 al 23. Dice así, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a leer esta aquí. ¿Qué dice? Que esto merece aprobación. ¿Delante de quién? De Dios. Él ve todo lo que tú pasas, Él ve todo lo que tú llegas a sufrir, tal vez podríamos emplear esa palabra, a sufrir en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, no sé. Él lo sabe, pero ¿sabes qué? Por cuanto lo sufres en amor por Él, eso tiene aprobación delante de Él. Él te ve bien. Él puede decir como Job, ¿no? ¿Qué no ves? ¿Qué no ves cómo se comporta mi hijo en el trabajo? ¿Que no ves cómo se comporta mi hija en la escuela? Que aun y cuando le llueven de cosas, él se mantiene firme. Eso es, que tengamos aprobación delante de Dios. Pero el versículo 20 dice, ¿qué gloria es si pecando te abofetean y lo soportas? ¿Tendrá algún tipo de aprobación o te dará algún tipo de honra o gloria el que te metan a la cárcel porque robaste? Pues no. ¿Tendrá gloria y honra a alguien que por violar a pequeños lo meten en la cárcel? Pues claro que no. ¿Aprobación de Dios? Menos, mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide aquí? Que si hemos de sufrir, que si hemos de padecer, sea por algo bueno. Dice aquí, aunque sufras molestias injustamente. ¿Pero qué crees? Jesús nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Dice el versículo 22, ¿cómo nos dio ejemplo? El cual no hizo pecado. ¿Cuál será el ejemplo? Él no hizo pecado. ¿Qué deberías hacer tú? Pues no pecar. Ese es el ejemplo. Dice, ni se halló engaño en su boca. Si él no engañó, ¿qué debe hacer el cristiano? Pues tampoco engañar, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Dice el versículo 23, que en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Si él decía que había que bendecir al que te maldicen, él lo hacía. ¿Qué dice? Que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Aún al contrario, ¿qué hacía él por esas personas? Les amaba y le rogaba al Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Que cuando padecía, no amenazaba,
O sea, él cuando le estaban poniendo los clavos, no se enojaba y no decía, ay, pero nomás porque soy el Hijo de Dios, sino ahorita me zafaba y te ponía unas. ¿Verdad que no hacía eso? Ni los amenazaba, mira, por cuanto me estás poniendo este clavo, te vas a ir al infierno. Mira, por cuanto me estás clavando los pies, te vas a ir y te voy a mandar hasta lo más bajo del infierno. ¿Eso hacía? No. ¿Le dolía? Sí, pero ni con eso los amó. Y a ti te hacen cosas mucho menores y no amas. No quieres amar. Es que el otro día pasé y no me saludó. Ay, ya. Pues perdónalo. ¿Por qué? Pues sí, clarito que me vio. ¿A poco no me vio? Se hace. Y no lo perdonas. Y tú le hiciste cosas peores a Jesús y Él te perdonó. ¿Qué debes hacer tú cuando te pasan todas estas cosas? Señor, pues a mí me es difícil, me cuesta mucho trabajo, pero esto que me están haciendo injustamente, tú lo verás con cada uno de los que me hacen estas cosas. Yo decido amarlos y yo decido obedecerte a ti cuando me dices, ama a tu prójimo. Amén. Regresamos a Mateo 5:44, por favor. Dice así la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Voy a lanzar una serie de preguntas que anoté aquí mientras meditaba en esto. ¿Bendices al que te maldice? Ejemplo, vas por la calle, estás por cruzar una avenida y lo actual, ¿no? Que vas a cruzar y verás un montón de gente en la calle que por ir con el celular ni se fijan y de repente por ir distraído no te das cuenta y los carros siguen pasando y uno de ellos te maldice y te dice hasta lo que te vas a morir. ¿Cómo reaccionas? Pues tú también, que no te fijas. ¿Así le dices? No, yo creo que en todo caso a lo mejor hasta, híjole, pues sí, la regué. Y si lo puedes topar en un semáforo y no, discúlpame, no me fijé, la verdad venía distraído en el teléfono. ¿Así reaccionas? ¿O también le dices de cosas? ¿Haces el bien al que te aborrece? Déjame decirte que de entrada el saber que alguien te aborrece es muy duro, ¿o no? Y es muy triste, pero en tal caso Dios nos pide hacer el bien. Ejemplo, tus compañeros de trabajo te aborrecen porque no te prestas a sus mentiras y por eso les caes bien gordo y te hacen saber que eres una persona nada grata para ellos. ¿Se siente bonito esto? ¿Te sientes halagado? Dices, ay, qué padre se siente estar en mi trabajo. ¿Se siente así? No. ¿Te dan ganas de gozarte, de alabar en ese momento a Dios por todo lo que te hacen? Pues claro que no. Te sientes pero aborrecido por ellos. ¿Pero qué debes hacer? Hacerles el bien. ¿Cómo hacerles el bien? Pues no sé, tal vez está tu compañero de trabajo batallando con alguna situación, no sé, en una impresora, o está batallando y la jefa le está pidiendo así un trabajo y no puede imprimir. Pero ese compañero te hace la vida de cuadritos. Tú llegas y te das cuenta de lo que está sucediendo y sabes que si no lleva ese trabajo, ese informe, probablemente hasta lo corran. ¿Qué haces? Pues me trata bien mal, pues que lo corran. Aquí dice Jesús que le hagas el bien, ¿no? Y si tú sabes resolver esa situación, ¿qué pasó? No, pues ¿qué crees? Que no puedo resolver esto. Mira, déjate ayudo, nomás era picarle aquí. Y ya se va y presenta su informe. ¿Tú haces eso? ¿Así haces con el que te aborrece? A la esposa que tiene en su casa al mismo demonio y que la juzga y la critica por ser una verdadera cristiana. Vieja loca, ya te vas con tus hermanos y que fue y que vino. ¿Qué sentirá la mujer? No ha de sentir muy bonito, ¿verdad? No ha de sentir maripositas en el estómago. Ay, mi amor, cuánto te amo cuando me dices esas cosas. ¿Verdad que no? Pero sin embargo Dios le pide hacer algo. Hazle el bien. ¿Y qué procurará hacer? Pues tenerle su comidita, su ropita planchada. Entonces, ¿así haces tú? Si no lo haces, pues hay que revisar, ¿no? ¿Oras por el que te ultraja y te persigue?
Ultrajar es que te calumnien, que te difamen, que te amenacen. ¿Te han difamado alguna vez? Por ser cristiano, cuando ya eres cristiano, obviamente. ¿Te han difamado? ¿Te han amenazado? Pues si no haces esto que te estoy diciendo, te me vas de la casa, te me vas del trabajo. ¿Te ha pasado? ¿Qué se siente? ¿Bonito? No. ¿Pero qué te pide Dios? Que ores por ellos, ¿no? ¿Y si oras? Te pregunto a ti, iglesia, ¿si oras cuando alguien te amenaza? ¿Cuando alguien te difama? Cuando probablemente alguien pueda decir, nah, pues que dice que es cristiano, pero pues se va a sus reuniones y llega como a las 10 de la noche, 12 de la noche. A mí se me hace que se va por ahí. ¿Eso es difamar o no? ¿Y qué tú debes hacer por esa persona? Orar. ¿Para qué? Pues para que conozca a Dios primeramente. Entonces, ¿tú haces eso? ¿Oras por el que te ultraja? Qué difícil es ser cristiano, ¿verdad? No le hace que sea difícil. Vamos a seguirle. Amén. Es difícil, sí, sobre todo cuando nuestra carne está habituada a hacer todo lo contrario, antes de ser cristianos, claro. Pero ¿qué le hacemos? Es el estándar que Jesús vino a poner para aquel que desee sinceramente estar con Él en el cielo cuando sea quitado de esta tierra. Que no lo quiera hacer, porque Jesús no obliga a nadie, tú eres libre de decir, yo no quiero, yo prefiero seguirle así como voy, no quiero. Bueno, pues el que no lo quiera hacer, pues pasará toda una eternidad lamentando su decisión de amar más las cosas del mundo que haber amado a Jesús. Yo me imagino que haya alguien que está ahorita en ese lugar, si lo pudiéramos poner aquí, te diría, ya arrepiéntete, ya entrégate a Dios, no sabes lo que se sufre acá. Tú juegas y dices que en el infierno vas a ver a tus amigos, a tus amigas y que allá vas a seguir de pachanga. Pues déjame decirte que no hay ninguna pachanga. Es un eterno sufrimiento, es un eterno dolor y es algo innombrable. Si alguien de allá pudiera venir a decirnos algo así, eso te diría, ya no le pienses, entrégate. Ya no estés pensando Dios o el mundo, el novio o la novia, el novio. Ya no estés pensando eso, ya entrégate a Jesús. Porque como ya lo leí, si tú no lo decides así, te vas a pasar toda una eternidad lamentando haber decidido eso. Cabe hacer notar que en este solo versículo, en el 5:44, vemos 4 mandamientos de Jesús para nosotros. ¿Cuáles son esos 4 mandamientos? Ama, bendice, haz el bien y ora. En un solo versículo, 4 mandamientos. ¿Para quién son? Pues para el que lo quiera hacer, para el que quiera vivir una vida agradable delante de Dios, para aquel que de verdad aprecie el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús estaba siendo puesto en la cruz, tal vez pensó en mí y tal vez hubo pensamientos de decir, ¿pero para qué muero por Él? Si yo sé que en cuanto nazca, en cuanto su conciencia sea abierta al bien y al mal, se va a ir por lo malo. ¿Para qué me entrego por Él? Si ya sé que va a vivir de una forma desordenada, si ya sé que va a hacer cosas que yo no pido, si yo sé que va a vivir cual vil demonio, ¿para qué me entrego por Él? Sin embargo, Él sabía que en su tiempo Él me iba a mostrar ese enorme sacrificio. Y obviamente dependía de mí, ¿no? El quererlo, ¿no? Pero yo me pongo a pensar en eso. Si te pones a analizar, ¿tú crees que Jesús no tuvo ese tipo de conflictos en su mente? Una noche anterior, que como ya sabemos, comieron ese día, se fueron al huerto, estuvieron ahí orando, cantando. Después de eso ya no cenó, después de eso ya no durmió. Al día siguiente ya no almorzó, pero sí toda la noche se la pasaron dándole de golpes, juzgándolo, jalándole la barba. Y al día siguiente fue llevado ante Poncio, lo latigaron, le pusieron la corona. ¿Tú crees que en ese momento no pudo haber existido en su mente el decir, ¿y para qué? ¿Por puros que van a pecar contra mí?
¿sabes qué, padre? Mejor no, mejor me regreso contigo. Pero ¿sabes qué? No le importó. Y aún cuando tú todavía no te entregas y que aún todavía venir a reuniones en las que Dios te habla te parece fastidioso y estás con tu cara de aburrido, de aburrida, piénsalo, es por tu bien, es por el bien de tu alma. Ahora no solo se trata de que bendigas al que te maldice, que hagas el bien al que te aborrece y que ores por quien te ultraja y persigue. Se trata también de lo que sientas cuando ves a aquellas personas. Un buen parámetro para saber que realmente esto es una vivencia diaria para ti es saber cómo reaccionas cuando estás cerca de esas personas. Es decir, de entrada ya dijimos que es feo saber que alguien te aborrece. Pensemos en alguien de la familia, quien tú quieras. ¿Cómo reaccionas cuando lo tienes de frente? Tú podrás decir, no, yo a mi papá, pues es bien caramba conmigo, no me ama, no me respeta, me dice que estoy loco por haberme ido con los cristianos, pero yo lo amo, pero yo lo sirvo. Pero ¿qué pasa cuando lo ves de cerca? ¿Sientes como repulsión? ¿Sientes así como que, ay, aquí está mi papá? Si eso pasa, quiere decir que eso que tú estás haciendo, de amarlo, de bendecirlo, quiere decir que no está haciendo de todo corazón. Quiere decir que no está haciendo una determinación real en tu vida por hacer las cosas como Dios pide. ¿Cómo reaccionas tú cuando ves a alguien de frente, que te lo topas y que sabes que te aborrece? ¿Cómo reaccionas? ¿Puedes estar seguro o segura de que cuando tienes a esa persona de frente, lo amas como lo pide Jesús? Te acercas a él, se te acerca a ella, sabes que te aborrece, tú lo estás amando, lo estás bendiciendo, y aún y con eso, aún más que eso, tú puedes llegar y decirle, te amo, que te traes, que estás loco, que no estoy loco, simplemente te amo, Dios te bendiga. ¿Así haces? ¿O cómo reaccionas cuando esto sucede? Ahora bien, veamos cómo es el amor del que habla Jesús. Esto lo podremos ver ahí en 1 Corintios 13. Vamos a leer del versículo 4 al 8. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser. Aquí es necesario aclarar varias cosas. Número 1, este tipo o clase de amor no es la que necesitas poner en práctica cuando estás con los que te aman o con los que te tratan bien. No, esta clase de amor es la que tú necesitas cuando estás justamente con aquellos que te aborrecen, te maldicen. Número 2, esta clase de amor es la que precisamente necesita una persona para poder cumplir con lo que hoy Jesús nos ha estado mostrando en su enseñanza. ¿Qué nos ha estado mostrando? Que amemos a nuestros enemigos. ¿Qué clase de amor necesitas? Esa. Número 3, se necesita de conocer a Dios para poder conocer este amor. Y con ese amor precisamente amar a aquellos que son muy difíciles de amar. ¿Qué te parece? Y número 4, si tú te dices cristiano, pero en tu vida diaria no hay esta clase de amor, no te engañes, no eres cristiano. Mejor di que pues estás en una franca búsqueda del perdón de Dios. Mejor di que estás muy interesado en las cosas de Dios, pero no digas que eres cristiano si esta clase de amor no está en ti. Cuando una persona ha conocido a Dios, Dios le ha perdonado y Dios le ha dado esa clase de amor, este mismo pasaje lo podríamos leer de la siguiente manera. Lo voy a parafrasear. Ya hablamos aquí, dice que el amor nunca deja de ser, que el amor no se envanece, el amor no se enoja, pero si lo leyéramos a través de una persona que es verdadera cristiana y que cumple todo esto que dice Dios, este versículo o este pasaje se leería así: el que ama es sufrido, el que ama es benigno, el que ama no tiene envidia,
El que ama no es jactancioso. El que ama no se envanece. El que ama no hace nada indebido. El que ama no busca lo suyo. El que ama no se irrita. El que ama no guarda rencor. El que ama no se goza de la injusticia, mas el que ama se goza de la verdad. El que ama todo lo sufre. El que ama todo lo cree. El que ama todo lo espera. Y el que ama todo lo soporta. Este pasaje, así como lo leí, ¿refleja tu vida? Este pasaje, así como lo acabo de leer, ¿refleja tu cristianismo? ¿Refleja esa clase de amor que Dios quiere que haya en tu vida? Hay personas que se dicen cristianas y que pueden llegar a un lugar como este y saludar a todos de beso y bendecir a todo el que pasa a su lado, pero en sus casas serán iguales. Tus hijos o hijas, cuando te ven hacer esto, ¿qué pensarán cuando ellos saben que en la casa eres una persona diferente? ¿Sabes qué? En ese caso tus hijos te ven como alguien hipócrita. Y lo peor de todo es que les estás enseñando que el cristianismo es así, de apariencias, y por eso el nombre de Dios está tan desvalorizado, está tan choteado, está por los suelos. Su dignidad y su grande nombre son tenidos en poco. ¿Por qué? Por tu mal ejemplo, por tu mal testimonio. De que aquí sí vienes y alzas tus manos y alabas a Dios. Aquí gritas, gloria a Dios, pero en tu casa gritas, ya cállate, ya me tienes harto. Allá gritas así. Y eso es lo que le hace ver a tus hijos, pues que el cristianismo es así. Ah, entonces hay que ser hipócritas, pues órale. ¿Se trata de aparentar? Pues adelante. ¿Se tratará de eso? Y así pasa en las religiones y denominaciones. ¿Qué crees? Hay personas que participan en la alabanza, pero pues ahí se andan peleando. Tú tocaste hace 8 días, ahora me toca a mí. Ahí andan peleándose los pastores o los ministros. Ahí andan de noviecitos permitiendo el noviazgo que se ve en el mundo. ¿Y qué crees? Cuando una persona que está de alguna forma interesada en conocer a Jesús ve esas cosas, ¿y qué entiende? Ah, ¿este es el cristianismo? Perfecto, le sigo en lo mío. Pues aquí, bueno, yo lo supe de un buen testimonio, que saliendo de la reunión se van, se compran sus chevecitas, ven su partido de fútbol, al cabo ya tienen la bendición de Dios. Eso lo ve la gente y ¿qué pasa? Ah, pues entonces el cristianismo no tiene nada diferente con mi vida. Órale, pues le entro. Pero ¿qué pasa cuando vienen? Y yo no estoy hablando del lugar este. ¿Qué sucede cuando toman la Biblia y de verdad leen lo que Dios pide? No, pues entonces está bien difícil. No, pues entonces Dios pide cosas que no puedo hacer. Pues no, ¿cómo las vas a hacer si estás en la carne, si no quieres rendirte a Jesús? ¿Ves el peligro de mostrar un cristianismo que no es? ¿Ves el peligro de que aquí te muestres de una forma y en tu casa seas otro? ¿En tu trabajo seas otro? ¿En la escuela seas otro? ¿Qué clase de cristianismo y de amor muestras en tu casa, en tu trabajo, en la escuela? Aún en la misma iglesia, ¿qué cristianismo muestras? ¿De verdad eres un cristiano que por tu vida y testimonio las personas desean conocer a Dios, o más bien eres causa de tropiezo por tu mal ejemplo? No, no es con bibliazos, es con amor. Es con amor como tú llevarás a tus familiares a Cristo. Y como ejemplo, pues hay maridos que no quieren nada con Dios y aborrecen a su esposa por haberse vuelto a cristianismo, y quisieran con ello, con ese aborrecimiento, y quisieran con toda esa burla que hacen, quisieran hacer que ellas desistieran, quisieran hacer que ellas se retractaran y se volvieran, pero ¿qué crees? Ven todo lo contrario, de tal manera que ven que al día siguiente se levantan y ven su ropa bien planchadita, bajan a la cocina y ven su almuerzo, y de repente ve todo adecuado, y es lo que dice Dios, que no es con bibliazos, no es que estés a predique y predique, sí es bueno predicar, pero a veces la conducta de una mujer o de un cristiano verdadero hace que los otros se interesen, de tal manera que un marido así podrá decir, caray, pues yo no entiendo a mi mujer, la trato bien mal, le digo que es una bruja, que es una fanática, y lo único que hace es hacerme el bien, me ama. Ya cuando me voy y le dije que ojalá y te mueras y todo eso, me dice que te vaya bien, mi amor, te amo, Dios te bendiga. ¿Por qué?
Y es cuando las personas deciden y dicen, caray, no, pues entonces yo quiero lo que mi esposa tiene, yo quiero lo que mi familiar tiene. Y es entonces cuando las personas, por un verdadero testimonio, deciden por Jesús. Amén. Romanos 12:20, por favor. Dice así: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Será difícil que tu enemigo, si tuviera hambre, le dieras de comer? Pues si eres cristiano, no. Si no eres cristiano, sí. ¿Qué significa esto de las ascuas en la cabeza? Pues lo que te decía de ese marido, del ejemplo que te pongo, que se avergüenzan, que sienten una pena profunda de decir, ay, no puede ser posible, yo tanto que la maltrato, ya hasta me estoy buscando otra, y le digo todo esto con tal de que ya se vaya y me deje la casa. Pero ¿qué es lo que veo en ella? Solo amor, solo bendición, solo procura mi bien. Eso es las ascuas en la cabeza, a tal grado que se sienten avergonzados y en su momento deciden cambiar su parecer, y es cuando llegan a los pies de Cristo. Qué bueno es que nos examinemos, que seamos honestos y permitamos que sea Dios quien nos muestre cómo está nuestro corazón delante de Él en cuanto a lo que hemos hablado. Sería bueno preguntarte qué opinan en tu casa de ti, es decir, sería bueno saber qué opina tu esposo de ti, qué opina tu esposa de ti. Sería bueno que tal vez tú llegaras a tu casa y le dijeras, oye mi amor, ¿tú qué opinas de mí? ¿Realmente tú crees que en mí está esta clase de amor? Oigan, hijos, ¿ustedes qué ven en mí? ¿Realmente yo soy un padre cristiano? Oye, esposa, soy un esposo cristiano. Te bendeciré, oraré por ti así como me pide Dios. Sería bueno practicar eso, ¿no? Porque es bien fácil que yo diga, no, pues sí, no, yo soy cristiano, pues claro que amo a mi esposa, pues claro que esto, claro que el otro, pero qué mejor que alguien más te lo diga, ¿no? Y sobre todo, en tu casa, como consejo te lo digo, pues podrías preguntarle a los tuyos cómo te ven, que ellos sean los que te digan. Ahora bien, ¿para qué nos pide Jesús que amemos a nuestros enemigos? ¿Para qué nos lo pedirá? Porque para algo nos pide que los amemos, ¿no? La respuesta la vamos a encontrar en Mateo 5:45. ¿Para qué nos lo pide? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Leemos la primera parte. ¿Para qué Dios pide que ames a tus enemigos, que los bendigas, que ores por ellos? ¿Para qué? Para que seas hijo de vuestro Padre. ¿Qué quiere decir? ¿Que alguien que no hace todo esto será hijo de Dios? No. Y aquí también quitamos esa idea, lo digo así porque yo vengo de ese contexto, quitamos esa idea católica romántica de decir, todos somos hijos de Dios. Discúlpame, aquí dice que si tú no practicas esto, tú no eres hijo de Dios. Por mucho que tu pastor te lo diga, por mucho que el sacerdote te lo diga, por mucho que el señor que está en el Vaticano lo diga, si tú no tienes esta clase de amor, tú no eres su hijo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si alguien no ama a sus enemigos, no puede ser hijo de Dios. O sea que quien no tiene el amor del que habla Jesús, no puede ser hijo de Dios. Entonces, por eso Jesús preguntaba, ¿de qué te sirve amar a los que te aman? ¿De qué te sirve saludar a los que te saludan? ¿De qué te servirá? Pues nada. Este pasaje es muy claro, que no ama a sus enemigos no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. ¿Cómo podemos comprobar esto? Es decir, ¿cómo podemos comprobar que realmente los que hacen esto son hijos de Dios? Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Fíjate bien, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, ¿qué es lo que hace el Padre? Ama a sus enemigos, los bendice. ¿O no dice el versículo, el pasaje anterior, que Él hace llover sobre justos e injustos?
¿Los bendice de esa manera o no? Claro. Entonces, todo lo que hace el Padre, ¿quién lo debe hacer? También el Hijo. Entonces tú te dices hijo de Dios, pero no haces lo que hace el Padre, entonces tú no eres su hijo. Pero si tú haces y amas, bendices, haces el bien a todos los que no te aman, a todos los que te hacen el mal, entonces tú sí puedes ser considerado su hijo. Entonces Dios hace bien a los que le aborrecen, claro que sí. Ya te decía, Él hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cómo podrán decir las personas que Dios es incongruente y que pide hacer cosas que Él mismo no haría? Porque hay gente que dice, ay, pues Dios dice que ame, pero pues yo no veo que Dios me ame. Sufro, me va mal, entonces quiere decir que no me ama. No, discúlpame, si te va mal y te suceden todas esas cosas es porque no conoces a Dios precisamente y porque haces todo lo contrario a lo que su voluntad te dicta. Y podrás decir, no, pues es que yo no tengo Biblia en la casa, pero tienes una conciencia, pero tienes en tu mente bien grabados los mandamientos de Dios. Si no, entonces no te dolería que alguien te mienta. Si no, no te dolería entonces que alguien te robe. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que Dios nos pide el día de hoy. Juan 13, versículos 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Fíjate lo que Dios está pidiendo, lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos. Que os améis unos a otros. ¿Cómo? ¿Como tú quieras? No, como yo os he amado. Ese es el estándar, ni más ni menos. Que ames, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y así Él pide que también nos amemos unos a otros. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Con qué propósito? Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si en una iglesia no hay esto, ¿cómo le podemos manifestar a la gente de afuera que hay un Dios que puede cambiar sus vidas? ¿Se podrá? Pienso que no. Entonces, el rasgo distintivo de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo de Cristo, ¿cuál será? Que predica muy bonito, que ayuna, que ha leído la Biblia 10, 15, 20 veces. ¿Ese es el verdadero distintivo de un verdadero cristiano? No. ¿Cuál es el verdadero distintivo? El amor. El amor. Ahora, Jesús nunca te va a pedir que hagas algo que Él no ha hecho. Si Él te pide amar a los enemigos, es porque Él ya lo hizo, ¿o no? Claro que sí. Romanos 5, del 8 al 10, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Fíjate bien lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos, hay gente que no le cabe en la cabeza la idea de que seamos enemigos de Dios. Pero si lo dice Dios en su palabra es porque eso realmente es. ¿Quién es su enemigo? Pues alguien que todavía no se entrega a Él, alguien que todavía no se arrepiente, que no le pide perdón, que no cambia su vida. Ese es enemigo de Dios. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, para todos aquellos que experimentamos esa salvación, ¿nos amó o no nos amó? ¿Éramos sus enemigos o no? ¿Pero nos amó? Claro. Entonces, para aquellos que dicen, ay, pues Dios pide cosas que Él no hizo, en ese caso, pues yo pienso que esas personas mejor que se callen la boquita y que vayan a la Escritura para que vean que todo lo que Jesús dijo, Él lo hizo. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a meditar un poco y recordar lo que fue la vida de Jesús. Pensemos algo. Cuando Él llegó a la tierra, ¿Jesús tenía amigos? Claro que no.
Desde el principio lo querían matar. Todos eran sus enemigos. Todos éramos sus enemigos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál fue el escenario que se encontró Jesús? Un mundo contra él, puros enemigos, por cuanto todos eran pecadores. Sin embargo, él siguió adelante, porque desde que estaba en el cielo decidió venir a amar a sus enemigos. Cuando él estaba en la cruz, pensaba en todos los seres humanos, en los que le estaban martirizando, en los que le traicionaron. ¿Y sabes qué? No dejó de amarlos, sino que decidió ir por ellos a la cruz. De la misma manera hizo por ti, amado hermano y amada hermana. Lo hizo por ti también. Te amó hasta la muerte y muerte de cruz. No se amargó pensando en todos los miserables pecados que hiciste o que ibas a hacer. No desistió de cumplir con la misión que su Padre le había dado. ¿Cuál era esa misión? Morir por un vil pecador como tú y como yo, y darnos la oportunidad de pasar la vida eterna a su lado. Así también hizo por ti, que no te has querido entregar a Dios y que por tu propia decisión prefieres permanecer como su acérrimo enemigo. Aún y con lo que vimos el día de hoy, ¿lo seguirás despreciando? Aún y cuando has visto que, aún y siendo enemigo, Él te amó y murió por ti, ¿le seguirás despreciando? ¿Le seguirás dejando la mano extendida? ¿Le rechazarás todavía el enorme regalo que quiere darte de la vida eterna, aun y cuando no la mereces y nosotros tampoco la merecemos? Que Dios sensibilice tu corazón y decidas hoy dejar de ser su enemigo para ser hasta el final su amigo. Jesús nos dio ejemplo. Él no solamente habló de boca, Él vino y cumplió la misión que le fue encomendada. Pero ¿sabes qué? Al igual que sucede el día de hoy, hay muchos que no le creen. Hay muchos que prefieren seguir pensando que Dios es un Dios lejano, un Dios que ni se preocupa por sus cosas. Déjame decirte que aún y con tus desprecios, Dios piensa en ti. Dios piensa en ti. Y Dios te ama. Y este canto refleja lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Volvió del desierto y entró en el pueblo y hablaba a la gente mil cosas de Dios. Contábalo al pueblo que había venido para rescatarles de la esclavitud, y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz. Qué extraño este hombre, parece un profeta, quizás es Elías o es el mismo Juan. Mira cómo llora arriba de un monte por el cruel destino de Jerusalén. Y no le creyeron, y no le creyeron. Subió pues al monte llevando una cruz.
acercó. Mira cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos, y a un ciego sanó. Lloraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios, y lo traicionaron, después lo apresaron, y a la mañana fue puesto en la cruz. Mira sus heridas, profundos los clavos, la sangre que corre es un río de amor. Te invita a la gloria, no importa tu historia, si lo que interesa es que vengas a Él. Puedes entregarte creyendo en su nombre, te hace su hijo, un hijo de Dios. Nosotros creímos, vinimos a Cristo, los hijos, sus hijos, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Mira esos clavos, mira esa sangre que corre, mira sus lágrimas, son por ti. Él te ama, Jesús te ama, siempre te lo ha demostrado. Pero tú te obstinas en pensar que no hay Dios, en que Él no piensa en ti. Hoy puedes ver con este canto y con lo que ya expusimos, tú puedes ver que Dios es un Dios real, un Dios cercano. No seas como aquellos que no le creyeron. Sé humilde, humíllate delante de Él. Entrégale tu vida a Jesús. Él te amó, Él te ama, y Él puede darte el gozo y la alegría que en el mundo no has encontrado. Sí, tal vez has tenido dinero, sí, tal vez has tenido logros, pero Jesús te ve vacío, y Él quiere llenar ese vacío con su amor, para que tú después puedas dar ese mismo amor a los demás. Gracias, Jesús, por tu grande amor. Gracias, Señor, porque la verdad no lo merecíamos, Señor. Y en tu palabra leemos que aun siendo pecadores, tú moriste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor.